¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez el primer gesto de amor no vino con palabras? Que antes de los anillos o los poemas solo existía un toque, o quizás dos cuerpos acostados uno al lado del otro en una cueva helada. Y sí, el amor más antiguo de la humanidad hubiera nacido en medio del frío, el hambre y la oscuridad. Hoy vamos a viajar decenas de miles de años atrás en el tiempo, para redescubrir una historia olvidada. La historia de un pueblo que llamamos neandertales. No dejaron libros, pero dejaron señales. Y quizá, solo quizá, amaron más de lo que imaginamos. Durante casi 400.000 años caminaron por la tierra, cazaron, durmieron en cuevas, sobrevivieron a las eras glaciares. Los neandertales no eran primitivos. Eran humanos, diferentes, sí, pero humanos, con cerebros incluso más grandes que los nuestros, rostros anchos, cuerpos robustos, bajos, pero increíblemente adaptados a un entorno hostil. Vivían en Europa, Medio Oriente y Asia Central, y enfrentaron, quizás, el mayor reto de todos, seguir existiendo, pero no lo hicieron solos. Vivían en grupo, y en el centro del grupo, el fuego. Allí, alrededor de las llamas, la humanidad tomaba forma. Se calentaban, compartían comida, se tocaban. La ciencia ha revelado esqueletos con fracturas curadas, personas que sobrevivieron con el pie roto, sin dientes, pero aún alimentadas. Eso no ocurre sin ayuda. Eso es cuidado. Cuidado con quien ya no podía cazar, cuidado con el más débil, cuidado con quien se ama. No tenemos cartas, no tenemos diarios, pero tenemos huesos. Y esos huesos hablan. En Sanidar, en el actual Irak, se halló un cuerpo rodeado de polen fosilizado. Flores, colocadas sobre el difunto. ¿Ritual? ¿Homenaje? ¿O una despedida cargada de dolor? Tal vez alguien lloró por él. Tal vez lo que ocurrió allí fue amor. Durante mucho tiempo, se creyó que los neandertales eran bestias, sin lenguaje, sin cultura, sin sentimientos. Pero estábamos equivocados. Enterraban a sus muertos. Guardaban objetos sin función práctica, conchas, piedras de colores, colgantes rudimentarios. Y tal vez incluso hacían sonidos, música con significado. Vivían en grupos estables. Dividían tareas. Se protegían mutuamente. Y cuando uno caía, otro lo ayudaba a levantarse. Ese no es el comportamiento de una bestia salvaje. Eso es humanidad. Hace unos 60.000 años ocurrió algo extraordinario. Otra especie humana apareció en el horizonte, más esbelta, más comunicativa, más innovadora, los Homo sapiens. Y cuando llegaron a Europa, no solo hubo guerra, también hubo acercamiento. Durante miles de años, neandertales y sapiens convivieron, y más que eso, tuvieron hijos. Hoy, la genética prueba lo que antes era solo teoría. Entre el 1% y el 4% del ADN de todos los humanos modernos fuera de África es neandertal. Tú, yo, millones de personas en todo el mundo. Llevamos fragmentos de esa antigua especie. ¿Y qué nos dice eso? Que hubo contacto íntimo, duradero y, en muchos casos, consensuado. Los dos grupos eran diferentes. Los neandertales tenían cuerpos fuertes y rostros anchos. Los sapiens eran altos, con rasgos más finos y lenguaje más complejo. Aún así, ambos pertenecían al mismo género, Homo, y tenían capacidades cognitivas similares. El cruce no fue un evento único. Fue repetido, estable. En grupos mixtos se compartían refugio, tareas y alimentos. En Rumanía, se encontraron fósiles con hasta un 9% de ADN neandertal. Uno de ellos tenía un antepasado neandertal apenas 4 generaciones atrás. Eso significa convivencia, vínculo. Es cierto que no todos los contactos fueron pacíficos. La prehistoria era violenta. Y hay indicios de conflictos, dominación, captura de mujeres. Pero también hay evidencia de cuidado, de colaboración, de curiosidad mutua. En cuevas de España se encontraron cuerpos de neandertales enterrados juntos. Padres, hijos, hermanos, familias enteras, unidas hasta el final. Y si el amor allí no se decía, sino se vivía, compartir el último hueso con médula, preparar un trozo de carne para el anciano, dormir pegados para no congelarse, defender al grupo, aun estando herido.
Eso es amor. Sin palabras, sin promesas, solo gestos. Hoy hablamos de confort, ocio, entretenimiento. Pero, en aquel tiempo, el placer era diferente. Era sobrevivir un día más. Era calentarse junto al otro. Era escuchar golpes rítmicos en huesos, tal vez música. Era guardar una piedra colorida, solo porque era hermosa. Allí, en las profundidades de la prehistoria, ya existía sensibilidad estética, memoria, cuidado por los detalles. Los neandertales desaparecieron como especie hace unos 40.000 años, pero nunca desaparecieron del todo. Viven en nosotros, en nuestros genes, en nuestro cuerpo adaptado al frío, en nuestro instinto de proteger, en nuestro impulso de cuidar a alguien que no es de nuestra familia. El amor no comenzó con la escritura, comenzó con la supervivencia compartida. No había poemas, ni anillos, pero había un cuerpo enterrado con flores. Había un anciano enfermo siendo alimentado. Había alguien cuidando de alguien. Y eso ya era amor. La prehistoria no fue solo violencia, también fue vínculo. Elecciones silenciosas, afectos que resistieron al tiempo. Y cuando miramos hacia atrás, a las cuevas, a los fósiles, quizá lo que vemos no es solo el pasado. Tal vez vemos el origen de lo que nos hace humanos. Si esta historia te tocó, imagínate cuántas otras aún están escondidas bajo la tierra, esperando ser contadas. Aquí, en el canal Origen Primitivo, la prehistoria no es silencio, es memoria viva, es ciencia, es amor antiguo. Suscríbete y ven a excavar el pasado con nosotros. Nos vemos en la próxima excavación. Hasta entonces.